Era el año 1789, cuando Francia se encontraba social y políticamente deteriorada. En ese momento el país estaba tan convulsionado que llevó a que la población se dividiera en estamentos, es decir, que las personas ya no confiaban en el gobierno que los dirigía y por esa razón empezaron a buscar otras opciones. Y cómo no, crisis económica, crisis moral, crisis religiosa, crisis política, no, es que ni para qué les cuento. Y como si fuera poco, resulta que solo la nobleza podía ocupar los puestos políticos y militares de mayor importancia. Y estoy seguro que esto trajo el recelo de figuras destacadas que no pertenecían a ese estratus. Por supuesto, estoy hablando del chaparro Napoleón Bonaparte. Bueno, que al final no era tan chaparro y resulta que tenía un tamaño normal, pero eso no es lo importante. Volvamos al tema. Francia en ese momento atravesaba por tanto problema que el país literalmente se convirtió en una bomba de tiempo. En cualquier momento la gente se podía rebelar y así fue como pasó. El 14 de julio de 1789 el pueblo se tomó Bastilla y esto simbolizó el final del antiguo régimen y el inicio de la Revolución Francesa. Pero Marcos, ¿qué tiene que ver todo esto con la edad contemporánea? Pues resulta que la edad contemporánea inicia a partir de este evento hasta el día de hoy. Significa que nosotros estamos formando parte de la edad contemporánea. Pero, ¿qué es la edad contemporánea y cuáles fueron sus primeros pasos? Lo primero que tenemos que entender fue que cuando ocurrió la Revolución Francesa, no solo se quedó ahí, sino que se expandió por casi toda Europa y el mundo. Incluso algunos países de América iniciaron sus movimientos independentistas inspirados en la Revolución Francesa. Entonces, todo esto nos da a entender que la edad contemporánea inicia con ideas liberalistas, con nuevas estructuraciones políticas, con cambios en el orden social y la gente empieza a sentirse empoderada, como diciendo, si Francia pudo hacer esto, yo también puedo hacer cualquier cosa. Principales características de la edad contemporánea. Fue un periodo marcado por la corriente filosófica de la Ilustración. El sistema de gobierno pasó a ser republicano. Se dieron importantes descubrimientos científicos que han sido claves para el desarrollo de la calidad de la vida humana. La iglesia comienza a perder poder y más que todo credibilidad. Se dio un gran crecimiento demográfico que lleva a un consumo excesivo de productos, servicios y recursos naturales. Las máquinas reemplazaron a la mano de obra. Se dieron grandes inventos como el teléfono, la locomotora, el barco a vapor, la bombilla eléctrica, la máquina de escribir, el avión, entre otros. Se han agudizado las desigualdades sociales y económicas. Hubo una difusión y consolidación de los derechos del hombre, la libertad, igualdad, etc. Estados Unidos aprobó la abolición de la esclavitud. Nacieron nuevos medios de comunicación masiva, como la televisión, la radio e internet. Comienza a producirse un fenómeno llamado globalización, que acorta las distancias entre diferentes puntos del mundo, fomentando el comercio y el turismo. Entre muchas más, ya que la edad contemporánea se ha caracterizado por grandes cambios y ha sido una etapa en la que el mundo ha sufrido una gran cantidad de transformaciones, valga la redundancia, de índole social, cultural, político y económico. Grandes situaciones se han dado a lo largo de este periodo que nos han hecho llegar al mundo que tenemos hoy en día en nuestras manos. Edad contemporánea se denomina al periodo de la historia comprendido entre la Revolución Francesa y en la actualidad. Es una etapa que caracteriza a la Revolución y a la actualidad. Es una de las etapas que, según transforman artísticas, democráticas, estudios políticos y tecnología y economía. También quiero decir que la edad contemporánea fue el salto que procedió
al gran cambio de la sociedad, a la cual marcó por una gran revolución y transformación en todos los aspectos que la constituyen. Al comienzo de 1789, con la Revolución Francesa y el extraordinario hasta nuestros días. Características. Las principales características de la edad contemporánea fueron fuentes diferentes entre naciones más desarrolladas y países de tercer mundo. 2. Gran desarrollo tecnológico que permite gran avance del transporte y comunidad. Y el progreso científico de la edad contemporánea. 3. Luchar con el desarrollo, libertad y con el registro de la totalidad de la edad contemporánea hasta los días de hoy. Etapa de la edad contemporánea. Las principales etapas fueron la Revolución y la Restauración en el 1789 hasta el 1848. La otra fue capitalismo o imperios, que fue del 1848 hasta el 1919. También en esa misma época surgió la segunda revolución industrial. También fue la Primera Guerra Mundial en esa misma época o año. También la época de entreguerras en el 1919 hasta el 1938. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, que fue del 1989 hasta el 1994. Y por último, la etapa de la globalización de la edad. En esta ocasión, mi persona Inmaculada Segura tendrá el placer de hablarle un poco sobre la edad contemporánea. Se denomina edad contemporánea al periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa en el año 1789 y la actualidad. En esta etapa se caracterizó por la revolución y por las grandes revoluciones y por las grandes transformaciones artísticas, sociales, demográficas, políticas, tecnológicas y económicas. En la edad contemporánea, con la revolución industrial, surgen nuevas sociedades, clases presididas por la burguesía. Ahí se desarrolla un movimiento obrero. En la edad contemporánea se dividió en tres etapas importantes, que fue la alta, la baja y el periodo bélgico. La alta comprendía y oscilaba entre la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en el año 1789. La baja desde 1870 hasta 1914 y finalizó de manera repentina cuando se estalló la Primera Guerra Mundial. El periodo bélgico está comprendido desde 1914 hasta 1989 y la caída del muro Berlín. Las características más importantes de la edad contemporánea. El nacimiento y desarrollo de la industria, como lo indiqué al inicio, se caracterizó por un sistema económico capitalista. Se elevó a una profundidad, un desarrollo tecnológico, sobre todo al inicio del siglo XX. La sociedad durante la edad contemporánea. El fin de la sociedad preindustrial. Esta etapa en la edad contemporánea hace creación de derechos humanos de los individuos, provocó una gran transformación a nivel social. La educación en la edad contemporánea.
En la edad contemporánea, la educación se constituyó en una nueva base de la sociedad, la economía en la edad contemporánea. El primer aspecto destacado en la economía durante la edad contemporánea fue el fortalecimiento del sistema capitalismo, aún de la revolución de una industria. También existía la liberación del estado de capitalismo, que se hizo fuerte el sistema económico más poderoso de esa época.